Shalom a todos, shalom, Shabbat shalom a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Y bueno, es un gusto estar nuevamente en el comentario de la parashá de estas 18 Mishpatim, ordenanzas. Bueno, estamos 27 de Shevat del año 5783, a 18 de febrero del 2023. Y la parashá, la porción que nos corresponde, es de Shemot, Éxodo 21:1 a 24:18. Realmente aquí es donde ya se empieza eh, a promulgar o ya se promulga la ley, las ordenanzas. Ya en sí la Torá, recordemos que la Torá son los primeros 5 libros de la escritura, de la Biblia, pero realmente en Shemot es cuando ya empiezan a ver las ordenanzas en sí para el pueblo, directamente para el pueblo. Entonces, aunque ya se había ordenado en pasajes anteriores, por ejemplo, el Shabbat, ya se había mencionado de la Pascua, todo lo que tiene que ver con Pesaj. eh, También ya se mencionan las 10 expresiones, que realmente son expresiones, no son los 10 mandamientos, bueno, pero así comúnmente los conocemos. Pero bueno, ya se promulga de alguna manera ya aquí la ley, ya empiezan los mandamientos, los misbot, eh, para el pueblo de Israel, para ya de alguna manera ellos puedan irse eh, llevando en su vida, en su diario vivir. Estaban en esclavitud y ahora después de una esclavitud de servir a otra nación, ahora ya Dios los saca para que ellos sirvan a quién? A Él mismo, a Dios mismo, a Hashem. Entonces, ahí ya se promulga la ley, o sea, ya se hace oficial la ley para todo el pueblo de Israel. Entonces son 613 misbot o 613 mandamientos, de los cuales son 248 positivos y 365 negativos. No es porque uno tenga una connotación negativa y otro una connotación positiva. No, se está refiriendo a que los positivos es la acción, a que hagas algo. Un ejemplo es, guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces ya ese es un mandamiento positivo. ¿Y qué es un negativo? No asesinarás, no cometerás adulterio. Esos son negativos, los que te dicen no hacer, te prohíben algo en sí. Bueno, tan solo en esta parashá hay más de 50 mandamientos de los 613 mandamientos. Pero que debe de quedar algo claro, que los mandamientos que Dios estableció para el pueblo de Israel, bueno, que en este caso son 613 mandamientos, los 613 mandamientos no los debemos de cumplir todos, porque hay muchas veces, yo he escuchado a pastores cristianos que dicen, ya empezaron esos de las raíces hebreas y todo eso, y te dicen, tú no debes de, si tú quieres guardar como los judíos, son 613 mandamientos y empiezan a espantar a la gente y nosotros nada más debemos de guardar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que dijo Yeshua, lo único que dijo Rab Shaul y nada más. Y eso es una mentira. Dice la escritura, si nosotros nos vamos a la profundidad, en el griego nos dice que son los principales mandamientos. No nos está diciendo que son los únicos mandamientos. Pero suponiendo que así fuera, obviamente que si tú amas a tu prójimo, vas a guardar todos estos mandamientos que vienen en esta porción que empieza a mencionarse en esta parashá. Son mandamientos para ir, son mandamientos de alguna manera civiles para irnos dirigiendo hacia nuestro prójimo. Entonces, es una mentira que debemos de guardar 613 mandamientos. Acuérdense que hay mandamientos específicos para mujeres, hay mandamientos específicos para hombres, hay mandamientos específicos para Kohanim o sacerdotes.
mandamientos específicos para los rituales que se llevaban a cabo, mandamientos especiales para levitas. Entonces, de los 613 mandamientos no se deben de llevar a cabo. De hecho, hay mandamientos que tienen que ver con el Mishkan, con el tabernáculo, que tienen que ver con el Bet Hamikdash, el templo, bueno, cuando ya después hubo templo, y todos estos mandamientos se tenían que llevar dentro de estos lugares Kadosh. Entonces no es que tú debes de llevar a cabo todos los mandamientos. Ahora, hay mandamientos también que se llevan a cabo dentro de las fiestas. Esos mandamientos también los debes de descartar, en el sentido de que no son del diario, sino que, por ejemplo, tú tienes que llevar a cabo Pesaj. ¿Cuándo lo vas a hacer Pesaj? Cada año, en el tiempo de la primavera. Debes de llevar a cabo los mandamientos de Shavuot o de Pentecostés. Debes de llevar los mandamientos de Sukkot. Debes de llevar los mandamientos de Yom Teruah. Debes de llevar los mandamientos de Yom Kippur. Y todo eso lo vas a hacer cada año, en su tiempo, en su momento. Como dice ahí, en el Moed, en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios estableció. Y ahí vas a llevar ciertas ordenanzas que se van a llevar a cabo nada más ahí. Entonces no vas a llevar todos los mandamientos y digas, son 613 mandamientos que vas a hacer. Hay mandamientos que se deben de guardar en el día de reposo, en el día de Shabbat, y nada más, son de cada 8 días. Entonces, entendamos todo eso, no son 613 mandamientos. Ahora, te espantan y te dicen, no, es que entonces quieres guardar la ley, debes de guardar 613 mandamientos. No es cierto, los judíos no guardan 613 mandamientos, ellos guardan más de 6000 mandamientos, porque no nada más guardan o tratan de guardar la ley escrita, sino también la ley oral o Torah oral que le llaman ellos, que quiere decir las interpretaciones de la ley escrita o los comentarios de los rabinos. Ellos le llaman cercar la ley y ellos aumentan más mandamientos supuestamente para proteger el mandamiento que está en la Torah. Entonces, son muchísimos más que se guardan en el judaísmo, no son 613, son miles de mandamientos y nosotros no estamos judaizando porque nosotros no observamos. Sí nos ayudan porque sí llegamos a estudiar y empezamos a ver comentarios que ellos tienen, pero no de una manera para judaizar, sino una manera de entender ciertos mandamientos, y eso nos ayudan a ¿qué? A crecer, a ir avanzando, pero no es porque nosotros estemos practicando propiamente el judaísmo. Pero bueno, dentro de los mandamientos que volvemos a mencionar en esta parashá, son más de 50 mandamientos que se empiezan a llevar o a mencionar o que Dios ya establece para su pueblo, para que ellos puedan vivir de la mejor manera. Entonces, hay 3 aspectos importantes dentro de estas ordenanzas. Para empezar, la Saseret Hadibrot, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, no son propiamente 10 mandamientos, más bien son 10 expresiones o declaraciones o principios generales. Pero al principio, bueno, cuando se dieron fueron de alguna manera divinas y con detalle. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, te está expresando y te está diciendo, yo solamente soy Dios. Y con detalle te está diciendo también, no tendrás imagen, o no tendrás ídolos, etcétera, etcétera. Entonces él empieza a hacer las expresiones, o él plasma las expresiones, pero con detalle, pero también de una forma divina. ¿Por qué de una forma divina, a pesar de que nosotros somos seres humanos? ¿Por qué? Porque eso nos va a elevar a algo más grande, a ser seres espirituales y no carnales. Entonces, de alguna manera, estos mandamientos, aunque son civiles, son detallados con un origen divino. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Shabbat. El Shabbat te está llevando a que tú descanses
de una manera, pero también de una manera a que te acerques a Dios, porque es un día que tú le estás entregando tu tiempo a Dios, estás obedeciendo y eso te va a hacer una persona espiritual y no una persona carnal. Entonces te está llevando de una manera a algo más profundo, algo más elevado. Otro aspecto es que estas ordenanzas deben de tener la visión de Dios, una visión de justicia, dirigida a una visión religiosa. Y ahorita les voy a explicar a una visión religiosa en qué aspecto, no a que seamos religiosos, porque muchas veces hemos escuchado que debemos de tener una relación con Dios y no una religiosidad, y eso es verdad, debemos de aprender a conocer a Dios y no tener una religiosidad. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener una visión religiosa, entonces, ¿qué quiere decir esto? Normalmente las naciones, sobre todo en algunos países capitalistas, sobre todo, los comunistas no tanto, pero en los capitalistas, que hay un poquito más de libertad religiosa, vamos a llamarle así, han tratado de separar el Estado de la religión. Por ejemplo, aquí en México está muy claro que se ha separado, hace mucho tiempo estaba controlado totalmente por la religión o influía mucho la religión, sobre todo la católica, y se hicieron leyes en el cual se tuvo que separar el Estado de la religión. Y propiamente Dios no quería eso para su pueblo. De hecho, su gobierno está establecido así, de una manera que tiene que ver los argumentos civiles, las leyes que tienen que ver con los hombres, pero también la religión. Y es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Entonces, aquí lo que Dios se está refiriendo es que, un ejemplo, la ley de no oprimir a los extranjeros. Ahí en Shemot 23:9 nos habla claramente de que no se debe de oprimir al extranjero. Entonces, ¿por qué les dice a ellos? Dice, no oprimirás al extranjero porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, él está diciendo, ¿saben qué? Yo soy alguien diferente. Las naciones ustedes los trataron de alguna manera mal. Yo no voy a ser así. Si yo ya les estoy dando libertad, es para que ustedes aprovechen esa oportunidad, esa libertad, y ya no se comporten como ellos. O sea, sean unas personas justas. Ya tienen libertad porque me tienen a mí, que yo soy el único Dios, el verdadero Dios, el que da libertad, el que los sacó de esa esclavitud. Ahora ustedes deben demostrar agradecimiento, no esclavizando o maltratando a los demás. Muestren esa compasión, muestren ese amor hacia los extranjeros. Entonces, de alguna manera, eso es ¿qué es lo que va a llevar a la persona a tener un nivel espiritual? ¿Por qué? Como dijo Yeshua, amarás al Señor tu Dios, pero también amarás, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso es lo que te va a ayudar ¿a qué? A tener un nivel espiritual más elevado, más grande. Y eso se lo indicó a Abraham desde un inicio. Ese concepto se lo indicó. Bereshit 18, 19 dice, Bereshit 18, 19 dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Sí recuerdan que otras veces hemos mencionado que las personas, los sadikim, en plural, un sadik es una persona que está guardando mandamientos. Entonces el propósito de Dios es que se hagan los mandamientos o que se hagan más bien las acciones de una manera justa, de una manera justa. Entonces por eso les dice, ¿saben qué? Ustedes no van a ser como hacen
ellos o como hicieron ellos con ustedes. Ustedes van a tratar bien al extranjero. Último principio o aspecto es que él de alguna manera no es que fuera la legislatura o que Dios había hecho para los abogados, para los jueces, para que ellos hicieran cargo de toda esta parte. Lo que Dios intentó, o lo que Él quiere de alguna manera, es que se hicieran cargo de la ley. ¿Quién? Todo el pueblo de Israel. Por eso les dice a todos y a todos les habla, que es para que se hagan conscientes de que es para todos. Obviamente se tuvieron que poner quien defendiera, en este caso abogados, hubieron jueces para que ellos llevaran a cabo de alguna manera la justicia. ¿Por qué? Porque tú haces algo mal o una persona hacía algo mal y bueno, se tenía que practicar o se tenía que poner estas leyes en acción o se tenía que llevar a cabo para que hubiera un control. Pero la idea era de que todos tuvieran. Si yo ya tengo la idea de que no debo de ofender a mi prójimo o de ofender a mi hermano, el otro ya también lo sabía, pues yo obviamente no lo voy a hacer, él no lo va a recibir y va a haber una armonía en todo esto. Pero desafortunadamente hay muchas personas que no lo hacen. Y nosotros tendríamos que tener esto en parte de nosotros, dentro de nosotros, llenarnos de nosotros. Y nosotros en otros países, en otras culturas, en otras enseñanzas, no es así. El que es católico, él lleva su religión de alguna manera, trata de ir aprendiendo lo que le enseñan ahí, pero tiene muy aparte las leyes civiles, muy aparte. Hay quienes las obedecen y hay quienes no, pero Dios lo que quería hacer es que esta ley fuera un conjunto que estuviera en su interior, que fuera parte de su vida, de alguna manera. Es un ejemplo que les doy y es que nosotros sabemos que hay una ley, por ejemplo, de tránsito aquí en México, en cualquier país. Pero hay muchas leyes que nosotros no sabemos. Sabemos las más básicas. Debemos de usar el cinturón de seguridad, no debemos de pasarnos el semáforo. Pero a ciencia cierta no sabemos ni cuánto nos van a multar, ni cómo nos van a multar, ni cosas así, detalles. Y aquí no, Dios quería que todo, supiéramos nosotros todo, las consecuencias, que a fin de cuentas había algunos castigos que lo tenía que resolver el Sanedrín y ellos ya ponían el castigo adecuado dependiendo la falta. Y hay algunos que están muy específicos y les dice, ¿sabes qué? Si se muere un animal porque dejó abierto el pozo en su casa y no lo tapó y se cayó, bueno, a veces tiene que pagar el animal, tiene que restituir el daño que ocasionó el que estuviera abierto el pozo y no tuviera cuidado. Entonces, ahí claramente tiene que restituir un animal. Hay otras leyes donde dice, bueno, 2 animales, y en nuestra Torah escrita literalmente lo dice. Pero hay otros mandamientos que dice, ¿sabes qué? Ahí lo va a decidir el concilio. Ahí lo van a decidir los jueces, de alguna manera. ¿Sí? Pero, de alguna manera, si las personas estaban bien conscientes de las consecuencias que iba a tener, yo me voy a pasar un alto, o si yo me llegara a pasar un alto, o ya me pasé el alto y ya me detuvo el patrullero, lo que se baja de la patrulla para levantarme la infracción, yo ya sé que cometí una infracción y me la va a levantar, pero yo no sé cuántos días de salario mínimo me van a cobrar por esa infracción. Y aquí no, Dios quería que estuvieran bien conscientes para que no estuvieran cometiendo errores, que fuera parte de ellos. Y ya después de todo esto, que les da estas enseñanzas, si usted leyó la parashá, si usted leyó esta porción, bueno, ya empieza a hablar de todos los mandamientos. Ejemplo, empieza hablando de los siervos hebreos. Y dice que trabajará 6 años y el 7º año será libre, luego viene